ahora vamos a presentar a un nuevo speaker. La verdad que cuando yo era chiquito era fan de él, ¿sí? Y cuando fui grande fui más fan porque me tocó trabajar con él. Es un tipo que sabe muchísimo de cine, algo que me gusta mucho. De hecho, tuve cine, recuerdan, ¿no? A los que vinieron a la mañana. Sabe mucho de cine y es el tipo que creo que más veces fue a los Oscars. No creo que haya ni actores que hayan ido tantas veces a los Oscars como él, porque ha presentado el Oscar. Por otro lado, él es director de cine de Telefe, actualmente Telefe Viacom, que es la compañía que compró Telefe, y ha sido productor de numerosas películas, entre ellas una película ganadora del Oscar que fue El secreto de tus ojos. Así que quiero darle la bienvenida a un amigo, Axel Kuchevaski. Bienvenido. Hola, gracias a todos. No, es que me asustas cuando me decís que me seguís de chico. Muy chico, en fin. Bueno, gracias a todos por estar. Yo sé que es como complicado la primera charla después del almuerzo, ¿no? Es como compleja. Un poco, gracias Tito por contar un poco de mi currículum, filmografía. Yo hace 8 años tuve la suerte de comenzar a ser el responsable de producción de cine de Telefe. Telefe trabaja en aproximadamente 8 proyectos de estreno anuales y trabaja con las mejores productoras de cine de la Argentina. Es coproductor junto a las mejores productoras de cine de la Argentina, compañías como Cayese, los productores de Relatos Salvajes, o Cien Bares, la productora de Juan José Campanella, o por ejemplo Fábula, la productora de los hermanos Juan de Dios y Pablo Larraín, el director de Jackie, por ejemplo, la película con Natalie Portman. Para hacerla más fácil y para que ustedes no se embolen después del almuerzo, tengo un video que cuenta un poquito qué estuvimos haciendo estos años. Así que, como decía Domingo de Núbila, operador play. De Dios, pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Bueno, muchas gracias. Lindas películas. Para alguien que creció amando el cine, que es mi caso, poder acompañar a gente tan talentosa como todos los que hicieron estas películas, todos los productores, directores, guionistas, actores, es alucinante. Se imaginan que todos los días a la mañana me pellizco. Después me veo en el espejo y se me pasa. Bien, alguien le soñó el teléfono. Bien, entonces voy a arrancar, no digo, cuando en el principio,
Dije, bueno, ¿cómo presento? ¿Cómo hablo delante de esta gente? Me siento un poco presionado. Voy a ver videos de quienes hicieron presentaciones anteriores en las experiencias Endeavor. Y noté que todos hablan de sí mismos. Así que dije, yo tengo que hablar de mí mismo. Porque si no, esto no tiene sentido. Así que dije, voy a arrancar desde el origen, de cuando yo era chico. Me puse a buscar fotos de mi infancia para ilustrar, ¿no? La clásica, no, cuando yo tenía... Así que, bueno, en realidad es lo único que encontré. No tenía fotos para escanear, incluso eran peores que esta. Cuando yo era chico, mi vida se limitaba a, como todos, sufrir la educación formal y luego ver todo el cine, todas las películas que podía en televisión durante horas, leer historietas, todo lo que podía. Obviamente tampoco soy yo, se dieron cuenta que en casa no tengo fotos de mi infancia. E iba al cine cada vez que podía. Obviamente mis padres estaban muy preocupados porque no hacía fotosíntesis. Era que en un momento me decían, por favor, jugá al fútbol. Pero ya no tenían miedo de si iba a poder funcionar en el orden normal de las cosas y claramente no iba a poder. Claro, se imaginan que crecer en los 70 y que no te gustara el fútbol era un problema, ¿no? Porque, digo, todos mis amigos eran fans de Leopoldo, un tipo que se llama Jacinto, o sea, ¿no? Digo, eran fans de Leopoldo Jacinto Luque y yo no me identificaba con Luque, me identificaba con... Ok. O sea, ¿qué chances tenía en la vida, ¿no? De que me dieran pelota? Todas las chicas en la secundaria, y les digo, están fascinadas con los que hacían algún deporte, y yo, not. Las chances eran como muy bajas. Me tomó mucho tiempo darme cuenta que en realidad yo también era parte de un patrón general de las cosas. Que yo no estaba tan solo en el universo como imaginaba, perdón, esta terapia grupal que estoy haciendo. Es la mejor terapia porque pagaron ustedes, sin embargo hago terapia yo, ¿no? Entonces, digo, día descubrí que, claro, que había un universo entero de gente que con ciertas herramientas sociales limitadas como yo, que, digo, a pesar de haberse comido el bullying en el colegio, no les había ido tan mal después. Gracias. ¿Cuántas veces lo habrán rebotado las minas? Ahora no. Pero en esa época. Después descubrí que este no era el único, por ejemplo, que este también le había pasado. Steven Spielberg cuando tenía 5 años. Y George Lucas tampoco no se ejercitaba tanto, imagino. Digo, claro, pienso en todos estos tipos y digo, ¿qué cambiaron? Digo, ¿qué pusieron en juego sobre la mesa? ¿En qué momento alteraron nuestro paradigma? Digo, ¿en qué momento generaron este movimiento conocido básicamente como la venganza de los nerds? ¿No? Digo, ¿en qué momento nosotros dejamos de pensar en todos estos tipos de tipos, ustedes entienden, gente con anteojos de marco grueso? O sea, hoy son vistos de una óptica absolutamente diferente a la que eran vistos, ponele, hace 20, 30 años. Y para mí tiene que ver con, justamente como les decía antes, un cambio de paradigma mucho mayor, un movimiento mucho mayor social, que tiene que ver en algún punto con la idea de capital simbólico. Digo, ¿cuál es el capital simbólico o cómo los países y eventualmente las compañías generan la concepción de capital simbólico? Digo, desde la Revolución Industrial hasta aproximadamente 1945, 1950, los países se valorizaban su lugar, su capital simbólico, a partir de la producción de materia prima. Es decir, la generación de materia prima. Era el momento en el cual la Argentina era básicamente el granero del mundo. Lo que te ponía en un escenario era eso que surgía, el famoso tirás una semilla y crece una planta, que habrán escuchado millones de veces. Este concepto empezó a variar cuando en un aceleramiento de la industrialización hacia los países satélites, y Argentina, digo, en los años 50 estaba un poco en ese lugar, hacia la concepción de que finalmente era mucho más importante y lo que constituía capital simbólico terminaba siendo el producto y no necesariamente la materia prima. Pero esta idea también fue evaporándose o relativizándose con el paso del tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque esencialmente hoy no podemos competir produciendo más barato de Taiwán, por millones de razones, con lo cual no es un valor intrínseco tan interesante o que genere capital simbólico la generación de producto. Y ahí es donde entramos en el conocimiento de la creatividad como en realidad ese motor, esa herramienta que genera capital simbólico. Es decir, siempre vamos a tener mucho más lugar por los esquemas que creamos o por las disrupciones que iniciamos
que por reproducir las que existen en otro lugar. Esto lo hemos visto y es muy claro. Tiene que ver con toda esa generación de gente de anteojo de marco grueso, a la cual nosotros digo, simbólicamente también le aplicamos esta idea de conocimiento y creatividad de alto valor. Bien, claro, con la cultura pasa algo parecido. Toda esta generación de gente eventualmente lo que hizo fue trasladar la cultura que estaba en los márgenes hacia el centro del consumo masivo. Es decir, teníamos esta cultura marginal, la cultura de consumo masivo, pero que estaba socialmente mal vista, que lentamente con el recambio generacional de esta generación, de estos baby boomers, nacidos posterior a 1945, el regreso de sus padres de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a decir, no, pará, estas cosas que a mí me conmueven sí tienen validez pública, sí tienen esto que ustedes consideran basura o pochoclo o algo menor, en realidad para mí tiene un valor emocional y tiene un valor conceptual y en realidad es una herramienta narrativa mucho más poderosa de lo que ustedes creen. Es decir, que esa cultura que estaba en la periferia lentamente empezó a acercarse al centro. ¡Pum! Al centro. Casos muy concretos. Bueno, George Lucas recicló los seriales de acción de los años 40 para hacer Star Wars. Spielberg recicló las películas de monstruos de los años 50 para crear Tiburón. Digo, para mí hay casos modélicos de cómo esta cultura que está en un extremo se va acercando hacia el centro. Voy a arrancar con Batman. Digo, Batman que nació en 1939, esencialmente lo inventó un señor llamado Bob Kane, en realidad se llamaba Bob Koenigsberg. Ustedes lo ven, bueno, ahí está el Batiduende, que es un personaje muy detestado por todos los que somos fans de Batman, muy insoportable. Durante todo un primer periodo Batman estaba considerado básicamente juvenil, casi infantil. Digo, era un personaje visto esencialmente como cultura masiva sin ninguna entidad particular. Corte, obviamente, en el momento que la cultura mainstream empieza a absorberlo, empieza a cambiar, empieza a ser leído de otra manera. Por supuesto, en los 60... Dios lo tenga en la gloria, perdón, tengo que hacer esta pausa. A mí me impresiona que seamos fanáticos de un tipo que usa el calzoncillo por el lado de afuera del pantalón. ¿No? Digo, Adam West. Perdón que les puedo hacer un paréntesis muy chiquitito. Yo fui parte de un grupo de gente que lo trajo en el año 97, Adam West. Y él era el primero en reírse del estatus cultural que para ese momento ya tenía Batman como personaje público. Una de las cosas que mejor hacía era reírse justamente de sí mismo. La otra cosa que mejor hacía fue tomarse todo el minibar, pero es una anécdota un poco menor. Hermoso. Bien, nosotros vemos a Batman con ojos muy diferentes a lo que los veía la generación de los 60, que lo descubría como un artefacto pop, de relectura del universo de lo pop, pero como un artefacto pop. Claro, la generación que creció viendo Batman es hoy la que produce películas de Batman. Y cuando hablamos de películas como esta, estamos hablando de megamonstruos en términos de recaudación. Insisto, cada generación valida lo que para la generación anterior culturalmente era menor o superficial. Esto es una constante muy notoria. El ejemplo más concreto es que esta película, Batman vs. Superman, que esencialmente hace esto, ¿no? Digo, junta estos dos íconos de la cultura popular despreciada en otras generaciones, y tiene una taquilla mundial de casi 900 millones de dólares. Digo, es un poquitito. Claro, uno diría, bueno, pero este es un caso. No es un caso aislado. Estas son las películas mundiales más vistas en el mundo en cada año de 2012 a 2016. Capitán América y Los Vengadores, basadas en cómics. Star Wars, basada en una película que he visto cuando tenía 7 años. Transformers, hecho con el muñeco con el que jugabas. Hicieron una película. Frozen, la muñeca con la que jugaban, los cuentos de hadas con los que jugaba tu hija. Yo conozco a algunos señores que también se han vestido de Anna y Elsa, pero es una historia, lo dejo ahí. Cuando vemos toda la cifra sumada, es básicamente igual al PBI del Principado de Liechtenstein, más o menos. Es decir, y estamos hablando de una película, podríamos tomar cada año las 10 películas más vistas. Me encanta El Castillo. Le quise ampliar porque me gustaba El Castillo. Cuando tomamos la lista nos damos cuenta que el volumen que generan estas películas de atracción y de interés es enorme. Y dejan a las claras este movimiento
de afuera hacia adentro en términos culturales. Claro, uno podría decir, está bien, digo, pero estas son marcas que todo el mundo conoce, Batman es de 1939, Superman es de 1938, digo, esencialmente, perdón, 38 y 39, esencialmente, digo, esto ocurre solamente con el producto norteamericano. Bueno, pues no es tan así, no es tan así. Les voy a dar algunos ejemplos de proyectos que nacen con una intención clara de ser proyectos globales, en la industria del cine, por supuesto. ¿Quién no vio una película donde Liam Neeson le secuestran a alguien? ¿No? Menos la suegra. Esa no salió. El perro, la hija, había un primo de él que pasaba por la puerta, suda, corre. Where is my daughter? Y ese tipo de cosas. Búsqueda Implacable fue una de las primeras, una película que generó una trilogía impensada, donde siempre le secuestran a alguien. No es que cada película es igual a la anterior, nada que ver. Pero la realidad es que uno ve Búsqueda Implacable y lo primero que piensa es que está viendo una película norteamericana, ¿no? O cuando ves las 3 películas, que sumadas tuvieron una taquilla de casi $1.000 millones. Pues bien, Búsqueda Implacable es una película francesa. Es verdad que está rodada en inglés, pero es francesa. Está producida por una compañía que se llama Europa Corp. Su dueño es Luc Besson, que estuvo hace 2 semanas acá, en ese sillón sentado. No es una película norteamericana. Sin embargo, nosotros la percibimos como una película norteamericana porque su empaquetamiento nos lleva a instalarla en ese lugar. Pero esencialmente es un producto cultural francés. Está escrita por un francés, producida por un francés y dirigida, las 3 películas dirigidas por 3 franceses. Y a mí siempre me pareció interesante porque, digo, como productor decís, ¿hay algún truco particular para que una película funcione? La verdad es que no lo existe, pero en este caso específico, la idea de que estabas viendo una película y no sabías cuál era el origen y suponías que era norteamericano, o el caso de Harry Potter, por ejemplo, películas o James Bond, son películas que son de capitales británicos, no son películas norteamericanas, por más que las distribuyan los estudios de Hollywood. Claro, dije, voy a ahondar todavía mucho más en la carrera de Liam Neeson disparándole a cosas. ¿Vieron esta película? ¿La vieron? ¿Non-Stop? ¿Sí? ¿Saben de qué es? Es un tipo, un avión, hay tiros. La descripción del argumento, me maté. Bien, pasa exactamente lo mismo. Uno diría, o sea, otra película norteamericana de Liam Neeson, pero ¿saben qué? Miren, lo voy a hacer todavía más extremo. El protagonista es irlandés. La película está producida, financiada y rodada en Francia. Bueno, vamos a bajarla. El director, tienes un norteamericano. Jaume Collet Serra, español. Digo, y nosotros compramos una película creyendo que era norteamericana. Es decir, hay una decisión consciente, por supuesto, en todo este proceso que nosotros no, entrando en la narrativa de género, de caer en el juego de que estamos viendo una película internacional. Entonces yo siempre me hago esta pregunta como productor, es inequívoca, es ¿cómo hacemos para obtener relevancia local y para obtener relevancia internacional? ¿Cómo hacemos dentro del proceso creativo para lograrlo? ¿Se puede planificar? ¿Siempre se puede planificar? Y la verdad es que no. Muchas veces lo planificás y te sale mal, otras veces nos ha ido bien, pero muchas veces es porque el material narra algo tan inscripto en el ADN narrativo de la humanidad, perdón que esta palabra está devaluada, pero yo creo que es una palabra que tenemos que recuperar, que es relato. Relatar, contar, no, es intrínseco a la comunicación humana, es lo que nos separa de las otras especies, porque es la construcción del lenguaje desde lo narrativo, es la capacidad empática, es proyectarnos en el lugar del otro. Las historias que nosotros contamos generación tras generación, cambiándole los nombres a los personajes, son eso. La historia donde el héroe se sacrifica en pos de la humanidad, la venimos contando desde Abraham para acá, incluso antes, desde Babilonia para acá. Dios, y a veces se llama Indiana Jones, a veces se llama Luke Skywalker, a veces se llama Cristo, y sin embargo, simbólicamente la narrativa funciona de la misma manera. Los elementos del proceso creativo con los cuales nosotros nos nutrimos están todo el tiempo alrededor nuestro porque están en nuestro ADN. Y todo lo que ustedes hacen es proceso creativo puro. Desde el lado, obviamente, cuando uno habla de películas es muy fácil verlo, pero la creatividad es un approach, no es tener ideas. Tener ideas tiene cualquiera, las ideas no son las obras.
Las obras reflejan nuestro ADN. Todos nos duchamos alguna vez. Mira, hay una cosa que dicen los guionistas clásicos de Hollywood que a mí me encanta, y es, la idea que escribiste antes de dormir y te parece una genialidad, cuando la lees a la mañana te parece una bosta. Digo, porque las ideas no tienen valor per se. Esa es la obra, es la ejecución lo que hace la diferencia. Y el cine está plagado de eso. Entonces, un poco para volver a esta idea de el pasado y de cómo se expanden, cómo la narrativa se expande sin que uno sepa exactamente por qué, cómo va más allá de nosotros, y es casi como un río incontrolable. Todos lo conocen, ¿no? Digo, yo sé que hay gente de otros países, pero bueno, si no conocen, este es Patoruzú, esencialmente el superhéroe argentino por definición. ¿No? Digo, fue creado por Dante Quinterno, empezó a salir en 1938 en una tira diaria en el diario La Razón. Patoruzú no era el personaje principal, era un personaje que empezó a aparecer. Al principio era muy humorístico y se fue convirtiendo en lo que es hoy. Al principio este personaje no tenía la superfuerza, pero sí estaban algunas de las ideas que con el tiempo el personaje siguió manteniendo. Es un cacique tehuelche de la Patagonia que se defiende de fuerzas extranjeras que esencialmente quieren usurpar su lugar o lo que quieren es que pierda alguna de sus habilidades. Tiene una comunidad propia que lo rodea y que lo apoya. Personaje extremadamente popular. Tan popular que es famoso entre todos los argentinos desde que se empezó a publicar en 1928. Recuerden la fecha, 1928. Ok, ahora sí esto se empieza a poner más raro. Este chico se llama René. Nació en 1926 en Francia. Para 1928, cuando tenía 2 años, ya vivía en la Argentina. ¿Sí? René, su papá era bioquímico, vino para Argentina. Esta foto está tomada en Mar del Plata, como era Mar del Plata en los años 20. Claro, un chico que nació en 1926 y crece durante los años 30, tenemos que aceptar que, por supuesto, leía Patoruzú. ¿Cómo no va a leer Patoruzú? Ustedes reconocen algunos de los personajes, por supuesto, Isidoro, y ese es Upa, el hermano gigante, torpe, de buen corazón, también con superfuerza de Patoruzú. ¿Cómo terminamos hablando de Patoruzú en Endeavor? Me encanta. Bien. ¿Qué pasó con René mientras fue creciendo? Bueno, René decidió que se quería dedicar a escribir y volvió a Francia. Creció acá, digo, era un chico de la calle, jugaba al fútbol, iba a la cancha. Cuando fue a Francia, empezó a escribir historietas, se convirtió en el guionista de historietas más famoso de su país y empezó a sacar una revista muy famosa llamada Pilot. En Pilot empezó a publicar algunos de sus personajes más célebres, entre ellos Asterix y Obelix. Asterix, Obelix, Patoruzú, para, acá hay algo. Acá hay algo. Vamos a... O sea que tenemos un habitante con superfuerza de un lugar que se defiende de la invasión de los que quieren quitarle sus poderes, va acompañado de un gordo grandote de buen corazón. Digo, podría ser Patoruzú y Upa o Asterix y Obelix. Digo, son muy parecidos en sus orígenes. Muy parecidos en sus orígenes. Claro, por ahí Dante Quinterno, cuando creó Patoruzú, jamás iba a imaginar que una relectura de su obra iba a terminar convirtiéndose en uno de los personajes de historietas más famosos del mundo, con más de 10 películas a sus espaldas, con ventas internacionales en todas partes, que se ha traducido al latín, por ejemplo, otra lengua muerta como el francés. Bien, yo estoy seguro que René Goscinny, en su cabeza quizás no pensó que Patoruzú era una influencia en su creación Asterix. Pero les voy a dar un pequeño detalle. ¿Ven el pantalón de Obelix? ¿Saben de qué cuadro era hincha mientras vivía en Argentina René Goscinny? Es el proceso creativo. Sabemos dónde arranca y nunca dónde termina. Espero que les haya gustado. Gracias.